Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 207. ¿Llegó usted a estar inconsciente de algún modo? No, nada de eso. Me acuerdo de todo, hasta de las cosas más niñas. Salté a ver qué le había pasado y le limpié la sangre con un pañuelo. Hemos visto su pañuelo. Tenía esperanzas de devolverle la vida a la persona a la que había agredido. No sé si tenía esperanzas. Sencillamente quería cerciorarme de si estaba vivo o no. De modo que quería cerciorarse. Bueno, ¿y qué? No soy médico, no estoy seguro. Huí pensando que lo había matado, pero resulta que ha vuelto en sí. Estupendo, concluyó el fiscal. Se lo agradezco. Es justo lo que necesitaba. Intenté continuar. Por desgracia, a mi tía no se le había pasado por la cabeza contar, a pesar de que lo había recordado, que había saltado por lástima y que de pie junto a la víctima había pronunciado incluso unas palabras de conmiseración. Has caído, viejo, ¿qué se le va a hacer? Así que descansa. Pero el fiscal sacó una sola conclusión, que el hombre había saltado en aquel momento y en aquel estado de agitación, sin otro objetivo que el de asegurarse, más allá de toda duda, de si vivía o no el único testigo de su crimen. En vista de lo cual, qué fuerza, qué audacia, qué sangre fría, qué precaución tendría un hombre que incluso en un momento semejante, y etcétera, etcétera. El fiscal estaba satisfecho. A base de pequeños detalles, he sacado de sus casillas a este hombre enfermizo hasta que se ha ido por la lengua. Penosamente, mi tía siguió con su relato, pero enseguida volvieron a interrumpirle. En esta ocasión fue Nikolai Parfenovich. ¿Cómo puede usted presentarse ante la sirvienta Fedosia Markova teniendo las manos y cómo luego se vio también la cara cubierta de sangre? Yo entonces no me di cuenta de que tenía sangre, replicó mi tía. Eso que dice es verosímil, esas cosas pasan. El fiscal intercambió una mirada con Nikolai Parfenovich. De verdad que no me di cuenta. Muy bien dicho, fiscal, asintió también mi tía. Pero siguió después la historia de cómo había decidido repentinamente hacerse a un lado y dejar libre el camino a los dichosos. Y esta vez ya no le fue posible desnudar su corazón, como había hecho antes, hablando de la reina de su alma. Le repugnaba hacerlo delante de aquellas personas frías que le chupaban la sangre como chinches. Por eso, ante sus reiteradas preguntas, declaró concisa y tajantemente: total, que decidí matarme. ¿Para qué iba a seguir viviendo? La solución saltaba a la vista. Había aparecido su ofensor, aquel primer indiscutible amor. Pasados 5 años volvía enamorado, dispuesto a reparar su ofensa por medio del matrimonio legítimo. Así que comprendí que para mí todo había terminado. Detrás de mí dejaba el deshonor y encima aquella sangre, la sangre de Grigori. ¿Para qué vivir? Así pues, fui a desempeñar mis pistolas para cargarlas y meterme una bala en la cesera al amanecer. Y por la noche la gran juerga. Por la noche la gran juerga. ¡Qué diablos! Vaya terminando, señores. Estaba decidido a pegarme un tiro por aquí cerca, en las afueras de este pueblo, y pensaba acabar con mi vida. Hacían las 5 de la mañana. Llevaba una notita preparada en el bolsillo. La había escrito en casa de Perjotín cuando cargué la pistola. Aquí tiene la nota, lean. No cuento todo esto por ustedes, añadió en un tono repentinamente despectivo. Se sacó un papel del bolsillo del chaleco y lo arrojó sobre la mesa.
Los investigadores leyeron la nota con curiosidad y, como corresponde, la incorporaron al sumario. Y a todo esto, ¿no había pensado aún en lavarse las manos? Ni siquiera cuando fue a ver al señor Peggotty. ¿No tenía miedo, en definitiva, de despertar sospechas? ¡Ay! ¿Qué clase de sospechas? Sospecharan o no, ¿qué más me daba? De todos modos, tenía pensado venir aquí a las 5 a pegarme un tiro y nadie habría tenido tiempo de hacer nada. De no haber sido por lo que le ha pasado a mi padre, ustedes no habrían sabido nada y no estarían aquí. Esto ha sido obra del diablo. El diablo ha matado a mi padre y a través del diablo lo han sabido ustedes enseguida. ¿Cómo han podido llegar aquí tan pronto? Es un prodigio, es algo fantástico. El señor Peggotty nos informó de que usted, cuando se presentó en su casa, llevaba en las manos cubiertas de sangre el dinero, un montón de dinero, un fajo de billetes de 100 rublos y que también lo vio un mozo que tenía a su servicio. Sí, señores, así fue, lo recuerdo. Ahora nos enfrentamos a una cuestión. ¿Le importaría explicarnos? Empezó Nikolai Parfenovich en un tono excepcionalmente suave. ¿De dónde sacó de pronto tanto dinero? Dado que todo apunta, empezando por el mero cálculo temporal, a que usted no había pasado por casa. El fiscal frunció ligeramente el ceño al oír esta pregunta, formulada de manera tan categórica, pero no interrumpió a Nikolai Parfenovich. No pasé por casa, respondió Mitya, aparentemente con mucha calma, aunque mirando el suelo. Permita en ese caso que le repita la pregunta, siguió diciendo Nikolai Parfenovich, que parecía ir con pies de plomo. ¿Dónde pudo usted obtener de repente esa suma cuando, según su propia confesión, a las 5 de aquella misma tarde necesitaba 10 rublos y le empeñé mis pistolas a Peggotty? Después fui a casa de la señora Jojlakova a pedirle 3,000 rublos, pero no me los prestó. Y luego vino todo ese lío. Le cortó mi tía con brusquedad. Pues sí, señores, me hacía falta el dinero. Y de pronto me encontré con unos miles. ¿Saben una cosa, señores? Están ahora los dos aterrados. Y si éste no nos cuenta de dónde lo ha sacado, pues eso es lo que va a pasar. No pienso decírselos. Lo han adivinado. Se van a quedar sin saberlo, recalcó de pronto Mitya con gran determinación. Por unos instantes los investigadores se quedaron callados. Comprenda, señor Karamazov, que para nosotros es totalmente imprescindible conocer eso, dijo Nikolai Parfenovich en tono suave y humilde. Lo entiendo, pero de todos modos no voy a decírselo. Intervino también el fiscal y volvió a recordar que el interrogado naturalmente podía no responder a las preguntas si entendía que eso era lo más beneficioso para él y todo eso. Pero en vista del perjuicio que el sospechoso podía ocasionarse a sí mismo con su silencio y sobre todo en vista de la importancia de ciertas preguntas, y etcétera, etcétera, señores, etcétera, etcétera, basta. Ya he escuchado antes este sermón, volvió a cortarle Mitya. Comprendo la importancia de esta cuestión y sé que es el punto capital, pero de todos modos no se los voy a decir. Pues a nosotros nos da igual, no es asunto nuestro, sino suyo. Se está perjudicando a sí mismo, señaló nervioso Nikolai Parfenovich. Verán, señores, bromas aparte. Mitya levantó los ojos y miró con dureza a sus dos interlocutores. Yo ya presentía, desde el primer momento, que al llegar a este punto íbamos a chocar de frente. Pero al principio, cuando he empezado mi declaración, todo eso estaba envuelto en una neblina lejana, flotante.